Buenas noches y al grano. Nuestro tema de hoy es vasto, la mies es mucha, el tiempo apremia y tenemos nada menos que 7 invitados en el estudio. Hace cosa de 5 meses dedicamos una de estas tertulias a los ovnis, a los platillos volantes, a la ufología, a los extraterrestres. Y casi todo, como de costumbre, se nos quedó en el tintero del micrófono o de la pantalla. Prometimos entonces que habría una segunda parte y aquí la tenemos. Acaba de celebrarse en Madrid hace 4 o 5 días, organizado por la Asociación de Promoción Cultural Procultur, el tercer Simposio Nacional de Ufología, y hemos aprovechado esa circunstancia para convertir en miembros de la tertulia de El Mundo por Montera a varios de los expertos que han participado en el simposio, y también, por supuesto, a algunos que no lo han hecho. Por sus obras, por sus caras, por sus gestos y por sus palabras los conoceréis enseguida. No vamos a desperdiciar parte del escaso tiempo, 1 hora y cuarto, que tenemos a nuestra disposición para presentarlos a fondo. Son Félix Gracia, editor de la revista Más Allá y miembro habitual de esta tertulia; Francisco Padrón Hernández, periodista de Santa Cruz de Tenerife, que una vez estuvo en el interior de un ovni y nos lo contó en el primer programa, y que trae noticias frescas, supongo, de los muchos avistamientos que últimamente se están produciendo en las Islas Canarias; Enrique de Vicente, periodista especializado en el mundo científico y en el paracientífico, siempre desde una perspectiva cultural; Sixto Paz, peruano, fundador de los grupos Rama, mundialmente conocido, hijo de contactado y contactado a su vez por los habitantes del planeta Ganímedes; Salvador Freixedo, al que ya conocen perfectamente los espectadores leales a El Mundo por Montera; Manuel Carballal Pazos, también periodista especializado en temas paracientíficos; y Miguel Blanco, que ya ha pasado en una ocasión por esta tertulia y que actualmente presenta y dirige en Radio 5 el programa Espacio en Blanco. Buenas noches a todos. Nuestro anterior programa terminó, habrá quien lo recuerde, en el preciso instante en que Félix Gracia se disponía a decirnos algo a propósito de la Asunción de la Virgen María. ¿Qué ibas a contarnos, Félix? Sí, era una referencia a un pasaje evangélico poco conocido, porque se refiere al evangelio apócrifo de la Virgen María y en consecuencia pues es poco, no siendo un evangelio canónico o reconocido, pues es poco conocido. Pero es una referencia que a mí me ha hecho pensar en muchas ocasiones, porque de ser eso tal y como se narra en el evangelio, supone una visión del fenómeno, de lo que podríamos entender como fenómeno ovni o fenómeno extraterrestre, realmente sorprendente. Supondría una vinculación del fenómeno extraterrestre a acontecimientos y a personajes entrañables, importantes, esenciales en nuestra cultura. Ese evangelio apócrifo de la Virgen María narra muchas cosas, pero en concreto a la que yo me quería referir es precisamente al momento que precedió a la desaparición de la Virgen, a su despedida del planeta Tierra. Y narra el Evangelio diciendo que era un viernes y la Virgen, sabiendo que estaba presta para partir, entonces se dirigió a su Hijo, a Jesucristo, pidiéndole que llamase, que convocase a sus apóstoles, a sus discípulos, porque ella quería despedirse de los mismos. Y entonces Juan, que supuestamente fue el autor de este evangelio, puesto que habla en primera persona, dice que oyó la voz del Espíritu Santo invitándole a que fuese a Belén porque la Virgen María quería verlo. Y entonces Juan dice: y una nube resplandeciente me arrebató e instantáneamente navegué por encima de la tierra hasta Belén al lado de María. Más adelante sigue hablando, igualmente en voz del Espíritu Santo, que dice que irá a recoger, a avisar al resto de los apóstoles, que estaban todos ya naturalmente muy dispersos, cada uno por un sitio determinado. Y cuando esa voz del Espíritu Santo se dirige a los apóstoles, ellos le preguntan: ¿y cómo iremos? ¿Quién nos conducirá? Y en ese instante, narra el evangelista, carros envueltos por una nube resplandeciente descendieron hacia ellos y los tomaron y los condujeron hasta María. Si tengo aquí el texto, exactamente dice: espléndidos carros transportados por nubes y los vientos soplaban con fuerza. Y los vientos soplaban con fuerza, efectivamente, eso es textualmente. Entonces, esa es una narración que a mí me parece estar oyendo, con otras palabras, naturalmente, el relato de un contactado de hoy. Yo he hablado en otras ocasiones con Sixto Paz y él me ha referido experiencias suyas vividas en el desierto de Chilca, en Perú. Y recuerdo que en una ocasión me hablaba de que él vio una nave extraterrestre y que antes de aparecer la nave lo que apareció realmente eran nubes, unas formas misteriosas, y que poco a poco aquello cambió de aspecto y apareció realmente la nave detrás.
Entonces, este relato evangélico realmente, si se tuviera que contar hoy, se contaría con otras palabras. Lo que pasa que en aquella época, hace 2000 años, cuando no se tenía la terminología que hoy disponemos para poder definir los objetos, lógicamente el evangelista, para definir una nave extraterrestre, suponiendo que lo fuese, porque yo no me atrevo a afirmarlo, tenía que compararla con algo, con un medio de locomoción que él conociese, como es un carro, por ejemplo, y por eso habla de carros de fuego. Veremos a ver lo que nos dice luego Sixto Paz. Por cierto, en el primer programa recuerdas que vimos todos juntos con nuestros espectadores un vídeo que recogía imágenes de una concentración del grupo Rama en el desierto de Chilpa, en Perú, para unos avistamientos. Enrique de Vicente, tu ponencia en el simposio de Madrid se titulaba, entre interrogantes, ¿quién manipula el fenómeno OVNI? Esa es mi pregunta. Bueno, pues el fenómeno OVNI, y esto lo he demostrado documentos en mano, es manipulado, hoy en día ya no hay duda, por las grandes agencias de inteligencia, no solamente norteamericanas, sino también soviéticas y de otros países, pero lo hacen además conjuntamente desde 1947, año en que son creadas las más importantes de estas agencias, lo hacen conjuntamente con los grandes grupos de poder económico y político que manejan el mundo y lo llevan hacia esa visión ya anunciada por George Orwell. Hay que entender en este sentido que el fenómeno OVNI tiene varias dimensiones. Una dimensión física, por un lado naves extraterrestres, de las que yo no tengo duda después de los testigos a los que he entrevistado. Por otro lado, dentro de esa dimensión física hay también ovnis terrestres, muchos más de los que pensamos. Pero hay otra dimensión, que sería la dimensión psicológica, una dimensión sociológica y una dimensión trascendental dentro del fenómeno OVNI, que entroncaría con los tiempos en los que estamos, unos tiempos escatológicos, diría yo. En cualquier caso, lo que quiero decir es que esta gente que manipula el fenómeno OVNI, por un lado, están ocultando la verdadera naturaleza extraterrestre de algunas de esas observaciones, pero por otro, y esto es mucho más grave, están manipulando esa dimensión psicosociológica de una manera realmente infame, para utilizarlo para doblegar a las masas a nivel mundial. Paco Padrón, hace pocos meses estuve dando una conferencia en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, y a la salida se me acercó una persona y me dijo una frase que me gustó mucho a propósito de los ovnis. Me dijo, aquí en Tenerife y en todas las Islas Canarias, todos antes de acostarnos por la noche levantamos los ojos al cielo. ¿Qué está sucediendo en las Canarias? Hermosa frase. Pues bueno, desde siempre Canarias ha tenido fama de ser zona caliente de avistamientos ovni y de diferentes experiencias, pero de un tiempo para acá esto se ha incrementado con la aparición por tercera vez. La primera fue en el 76 de dos seres gigantescos, antes de lo de Boronés, por supuesto, de cerca de 3 metros, y estas circunstancias se han repetido en la punta del Hidalgo en abril del año pasado, y el 25 de diciembre a las 11:30 de la noche, bueno, el mismo matrimonio tuvo la repetición de la experiencia otra vez de aparecer estos dos seres. Incluso uno de ellos se dirigió con una voz muy gruesa, como retumbante, a los testigos. No hubo comunicación telepática, sino más bien el matrimonio a grito, y el ser le contestó: aún no es tiempo, una serie de preguntas que le estaban contestando, le hacían esta pareja. Y después, bueno, hay avistamientos prácticamente, no digo todos los días, pero casi. El último ha sido en Lanzarote, una enorme esfera que cayó cerca de Montaña Mina, una esfera luminosa que cayó al suelo. Estuvieron buscando dónde cayó, pero allí, lógicamente, y digo lógicamente porque esto es repetitivo, muchas veces no apareció nada, ¿no? Y este fenómeno se venía repitiendo ya unos días anteriores. Después tenemos experiencias ya que rayan un poco, no, mucho lo absurdo, como es la continua aparición del piloto australiano o la persona, o un doble, Frederick Valentich, este piloto que desapareció perseguido por un ovni hace unos 12 años en Australia. Los testigos que han hablado con él lo reconocen perfectamente por la fotografía. Él ha mostrado su documentación de piloto y pasaporte australiano. Reconoce que está en una base extraterrestre, cita allí en el mar, en las Islas Canarias. Pero lo peor del caso es que anticipó una visita al grupo más allá del puerto de la Cruz, y apareció otro señor que insistió mucho que se llamara a la Universidad de Arizona en Tucson, diciendo que era físico, profesor de meteorología, y curiosamente, al ponerle el nombre, los testigos, 7 personas,
que estaban allí no lo identificaron, pero luego al pasarme a mí la información me doy cuenta que se trataba, lo que decía este señor, James E. McDonald, que fue uno de los pocos científicos que en la década de los 70 presentó cara al gobierno de los Estados Unidos y defendió la teoría extraterrestre y dirigió escritos al secretario general de las Naciones Unidas, UTAN, sobre la cuestión OVNI, relacionándola con la cuestión extraterrestre. Pero lo más curioso es que este hombre se suicidó, curiosamente, en 1971. Ha aparecido un señor que dice ser, hemos mostrado una foto, no dice que es mayor, como de unos 60 años, con pelo blanco, viene acompañado siempre por dos individuos que actúan como si fueran guardaespaldas. Dijo lo que tenía que decir y se marchó. Ahí está. Broma para reír, ¿no es? ¿Qué hay detrás de todo esto? No lo sabemos, ¿verdad? No nos reímos. Vamos a seguir en el ámbito de las Islas Canarias con Miguel Blanco. Miguel Blanco, tú organizaste desde tu programa Espacio en Blanco y con la colaboración de algunas de las personas presentes hoy aquí y de algunos ausentes también, una concentración en el mirador de Ucanca, en la isla de Tenerife, el 24 de junio. Una concentración para asistir a avistamientos o a manifestaciones de extraterrestres en la cual participaron 40.000 personas. 40.000 ¿Qué pasó allí? Porque creo que tienes incluso una fotografía. Sí, hay una fotografía que es la primera vez que la vamos a mostrar. Fue curioso porque en principio fue un experimento sociológico que a nosotros nos llamó mucho la atención. Reunir a 40.000 personas era un indicativo de que algo con estos temas muy importantes estaba ocurriendo. Nosotros habíamos tenido a lo largo de bastante tiempo algunos avisos de que iba a darse un contacto en la isla de Tenerife. De hecho lo llamamos el día del contacto, ese día 24 de junio. Hicimos una serie de indagaciones, pedimos una serie de pruebas y curiosamente con Enrique de Vicente y otra serie de personas en la Punta del Hidalgo, un lugar que ha mencionado Paco Padrón, vimos un mes y pico antes de que sucediera esto una extraña luz salir del mar y una serie extraña de experiencias que intentamos fotografiar, pero que curiosamente a nadie le salió ninguna fotografía de los negativos que se habían tirado. Aquí de alguna forma fue la prueba de que todo ese contacto iba en serio. Montamos toda esta experiencia. Nos sorprendió increíblemente que 40.000 personas fueran a pasar frío, 2 grados bajo cero, a pesar de estar casi en verano, el día 24 de junio, y no se vio nada. Pero curiosamente 3 grupos diferentes de personas fueron capaces de fotografiar esto que vemos aquí. Es una fotografía que hemos hecho ya diversas pruebas con ella y que muestra que no ha sido ningún tipo de trucaje. Ahí había algo aquel día, algo que no pudimos ver, pero que estamos convencidos que este año 1990 se va a repetir y se va a repetir delante de mucha gente. Queremos que este año 90, lo hablaremos seguramente a lo largo de la tertulia de hoy, de esta noche, va a ocurrir algo muy importante que va a dar la prueba final de todo este jeroglífico que es el mundo de los ovnis. Manuel Carballal Pazos, tu ponencia en el simposio se titulaba La nueva ufología. ¿Hay algo de nuevo en un asunto tan viejo como este? Sí, la verdad es que en los últimos 7, 8, 9 meses el fenómeno me ha dado un giro de 180 grados totalmente. Las nuevas informaciones que apuntaba Enrique de Vicente nos hacen esbozar o volver a esbozar quizá una visión absolutamente diferente del fenómeno, que adquiere unos carices ya totalmente fuera de control de alguna manera. Lo que ocurre es que dentro del mundo de la ufología existe el problema de que en muchas ocasiones volvemos a andar el mismo trecho. Y a pesar de que llevamos 40 años de investigación, se habla de 70 millones de casos, o los que habría mucho que hablar desde el año 47, algunos insisten en volver a discutir sobre si los ovnis existen o no existen, y esto es absurdo. Sabemos ya algunas cosas bastante constatadas y tenemos unas piezas. Yo creo que la verdad es que tenemos todas las piezas ya del rompecabezas, y eso ya se trata de empezar a montarlas y empezamos a esbozar lo que puede encontrarse detrás. Lo que ocurre es que a lo mejor nos llevamos muchas sorpresas, porque si bien por un lado tenemos una manipulación absolutamente increíble del fenómeno ovni, que nos hace intuir algunas cosas terriblemente preocupantes. Acaba de hablar Miguel de que 40.000 personas se reunieron en Tenerife, impulsadas por este afán de ver cosas extrañas. Yo invitaría a todos a especular con la posibilidad de que algún grupo de poder, el potencial que existe de manipulación de masas en todo esto, y bueno, supongo que a lo largo de la charla se hablará sobre lo que puede haber detrás del fenómeno. Pero por otro lado tenemos algo también totalmente objetivo, y es cómo el fenómeno repercute totalmente en el desarrollo de las conciencias de los testigos. Quizá el único hilo conductor que tenemos en la investigación del complejo mundo de los ovni es la mente del testigo, y cómo nos encontramos en un mundo absolutamente arquetípico, donde el testigo interpreta o matiza lo que él ha visto
en función de la información que él ya tiene. Creo que a partir de ahí, de ese hilo conductor que es la mente de los testigos y lo que ocurre en el cerebro de estas personas cuando se encuentran con estos no identificados, es el hilo conductor que tenemos que seguir para encontrarnos con esta nueva ufología. Una línea casi junguiana, ¿no? Jung dedicó su último libro precisamente al fenómeno de los platillos volantes, un poco en esta línea. Exactamente. Sisto Paz y Salvador Freixedo representan posturas opuestas en lo tocante a la interpretación de las intenciones o de las presuntas intenciones de los extraterrestres hacia los seres humanos. Sisto Paz ve en ellos a los portadores de un saber y de un mensaje de salvación. Freixedo, aquí tenemos su último libro recién aparecido, La amenaza extraterrestre, los considera, en contraposición con Sisto, enemigos del hombre que pretenden explotar el planeta Tierra como si fuera una especie de granja. Me gustaría que os pelearais amistosamente un poquito. Bueno, yo matizaría que estamos de acuerdo Sisto y yo, porque él, no sé si la ha cambiado últimamente o no, que él no dice que todos sean buenos, ¿no? Él admite que todos son malos, por lo menos se lo he decir en 2 ocasiones, ¿verdad? Y yo no digo que todos, yo creo que hay más buenos que malos, pero estoy harto de decirlo. Si en un edificio donde habitan 100 personas hay uno que es ladrón, tú tienes que cerrar la puerta por los 99, no por el ladrón. Y entonces hay 4 o 5, y ahora los vamos conociendo más, hay 4 o 5 tipos de llamar extraterrestres, porque a lo mejor no son extraterrestres, de entidades no humanas que actualmente, y de eso tenemos muchísimas pruebas, están haciendo cosas horribles, y de esos es de los que hay que defenderse. De los otros tenemos como 70 grupos diferentes de extraterrestres, poco más o menos. De los otros 65 yo no me ocupo nada, porque de un hombre bueno yo no espero nada malo, pero de estos sí hay que hacer. Y de hecho, ¿qué hacen? Pues hacen horrores, como tendremos ocasión de ver. Hacen matanzas de animales, pero a todo lo que da, y eso los he visto yo y los he fotografiado, y ahí en ese libro hay unas cuantas fotografías mías, y hacen sobre todo con experiencias genéticas con mujeres, de las cuales hay varios libros que han salido en Estados Unidos que les han llenado de miedo a todo el mundo. De modo que de eso es de los que hay que defendernos, sobre todo de los que nos manipulan la mente, y de eso hablaremos más tarde. De eso justamente también quería decir, ¿no? Ciertamente estamos de acuerdo con Salvador Freixedo en el hecho de que estamos siendo visitados por diversidad de civilizaciones con las más variadas intenciones. O sea, no todos son buenos, si les podemos llamar entre comillas buenos. Hay civilizaciones a las que nosotros realmente representamos más que un interés, somos para ellos un proyecto, pero no somos un experimento genético como ratas de laboratorio, ni menos aún estoy de acuerdo en llamar esto una granja humana en la que estamos siendo de alguna manera engordados, cebados para luego posteriormente ser el alimento de estos seres. Somos más bien no ratas de laboratorio, sino bebés de probeta. Y en vez de ser nuestro planeta, pues una granja, es más bien lo que llamaríamos un jardín de infantes, o un nido, o una cuna. Una cuna en la que se tiene una expectativa muy grande. Ahora, ciertamente hay civilizaciones que actúan incluso tratando de crear cuerpos con una finalidad. Nosotros tenemos una respuesta, o creemos tenerla, dentro del grupo Rama, porque a lo largo de 16 años hemos venido consultando muchísimas cosas, sobre todo aquellas que nosotros no entendíamos, no nos parecían bien. Estos seres en ningún momento han dicho, no, todos somos buenos, aquí venimos con buenas intenciones. No, simplemente venimos con una intención. Jamás han dicho ni siquiera que ellos sean buenos. Simplemente nos han dicho que no son malos, o sea, que no vienen con esa intención agresiva. Pero que hay otros que no comparten sus intenciones. Incluso nos hablan ellos de que hubo una disidencia, una especie de gran conflicto cósmico que se produjo hace más de 25.000 años los nuestros, que determinó que un grupo de disidentes, porque esta rebelión o problema o guerra civil entre ellos se habría producido en Orión, y estos seres habrían, incluso un grupo de ellos habría llegado a Ganímedes, donde no hay vida natural, sino es vida artificial. Ellos, bajo la excusa de instalarse ahí en una colonia de tipo minero, pues están en calidad de guardianes y vigilantes de un grupo de sus compañeros que fueron deportados a nuestro planeta. Esos deportados fueron enviados aquí en calidad de trabajos forzados. Los trabajos forzados consistían en terminar o culminar un proyecto que venía de millones de años, de un experimento genético extraterrestre. Ese experimento daba lugar a la aparición del ser humano, del hombre aquí en nuestro planeta. Entonces no es que los extraterrestres se parezcan a nosotros, somos nosotros los que nos parecemos a ellos. Y otra cosa, esto de ninguna manera
va en contra de nuestros principios religiosos. Es más, la mayoría de las religiones que hoy día existen son el producto de experiencias de contacto extraterrestre. Como decía pues Manuel, es cierto, la mentalidad de la persona que vive la experiencia traduce la experiencia y la pone dentro del terreno religioso o dentro del terreno de una experiencia más bien de tipo material. Nosotros interpretamos la experiencia, por eso incluso podemos encontrarnos con jóvenes que dicen en Valencia estar contactándose con ángeles. ¿Por qué? Porque quizás en esa expectativa muy elevada hacia el terreno místico, hay personas que quisieran pensar que un mensaje o una idea o una palabra que le viene en su mente evocada, pues no viene de un extraterrestre, de un ser como nosotros, sino que viene de Dios, como hay un grupo de personas que ha utilizado incluso el nombre del grupo Rama en Asturias, en Oviedo, y dicen que se comunican con Dios Padre, Dios nos libre. Nosotros, mantener una comunicación con extraterrestres ya es difícil, mantener una comunicación entre seres humanos más difícil aún, porque la comunicación extraterrestre es inducida. Ahora, nosotros en todo momento voluntariamente le hemos aceptado. En cualquier momento que nosotros quisiéramos que esta conexión no se produjera, bastaría con bloquear la mente, dejar de lado una serie de ejercicios de sensibilidad, de relajación, de concentración, que facilitan de alguna manera este contacto, pero tratamos siempre de ser críticos. Y a lo largo de todos estos años no ha habido nada de parte de estos seres que nos haga pensar de que sus intenciones son malas o que estén realmente jugando con nosotros. Si Yo fuese tengo así, grandes dudas sobre eso y tengo experiencia larga, ¿verdad?, en mi trato con contactados. Cada contactado tiene su cosa que le han dictado y por ahí él explica, por ejemplo, de Ganímedes que viene de ahí, y otros explican totalmente lo contrario. es que los extraterrestres dicen que vienen de muchas partes. Incluso ellos hablan de una confederación de mundos en la cual nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus 400.000 millones de estrellas, tienen 24 seres como una especie de gobierno máximo y muchas otras civilizaciones que están viniendo en bloque. Naves grandes vienen con muchas naves pequeñas y esas naves pequeñas vienen con diversas civilizaciones, pues o vienen seres de 2,5 metros como pueden venir seres de 80 centímetros, seres que se parecen mucho a nosotros, de apariencia podríamos decir bella, pero ¿qué es la belleza? Es tan relativa. Entonces vienen seres diferentes, los más diferentes a nosotros no se manifiestan, porque como juzgamos por las apariencias, inmediatamente pensaríamos que un ser que es un mamotreto o es alguien extraño tiene que ser malo, simplemente porque es diferente. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla también de estos seres pequeñitos o grises, y también cuando se toma en cuenta, sí, el problema de los ovnis es muchas veces que quien vive la experiencia al poco tiempo la tergiversa, porque lo que entra también en juego es nuestro ego, lo que entra es también los problemas psicológicos de la persona. Tener una experiencia quizás es muy fácil, mantener una experiencia de contacto es lo más difícil, porque la persona tiende a desvirtuarla. Bien, Sisto Paz ha puesto un montón de cartas sobre el tapete. Coincidencias, disidencias. Yo te veía a ti, Enrique, torcer un poco el gesto cuando Sisto ha mencionado a los chicos de Valencia que han entrado en contacto. Ese sería otro largo tema. He torcido un poco el gesto porque ángeles que se llaman Samael, Uriel, si no me equivoco son ángeles caídos. Ese, insisto, sería otro largo tema de los supuestos ángeles que se manifiestan en Valencia. Pero lo importante es que están ocurriendo este tipo de cosas y van a ocurrir cada vez más y más. Tú has mencionado antes a Carl Gustav Jung y es importante recordar lo que Jung decía. Jung nunca dijo que el fenómeno ovni fuera solamente un fenómeno psicológico. Él aceptaba que había una realidad física ahí debajo, pero decía que le preocupaba que en un momento como el que venía, que él definía como el cambio de los arquetipos del inconsciente colectivo desde Piscis a Acuario, iban a ocurrir hechos que iban a sobrepasar la capacidad de comprensión de la gente se iba a ver absolutamente confundida. Y en eso tenían mucho que ver esas formas mandálicas que son los ovnis. A eso me refería cuando hablaba de una parte trascendente. El problema es que alguien pueda manipular, como de hecho está manipulando, esa creencia con unos propósitos de control mundial. Ese es un peligro que existe incluso en muchos grupos de contactados. Ha sido ya un peligro denunciado por Jacques Vallée, el número 1 para mí de la ufología, el que ha sido tomado como ejemplo para el científico francés que interpreta a François Truffaut en la película Encuentros. Bien, él ha avisado ya que tras los cultos y sectas ovni, que son solamente algunos, por supuesto no me estoy refiriendo a casos de gente que actúa de buena voluntad y con una crítica sobre lo que ocurre, en esos grupos hay varios peligros, pero todos apuntan a lo mismo, hacia un Estado mundial autoritario y regido por una élite
supuestamente descendiente o relacionada con extraterrestres, pero todo como una estratagema. Y a mí eso me sugiere demasiadas cosas y ya no es una especulación, yo creo que es una realidad inminente de la cual estamos viendo muchas cosas desde 1988, recordemos. 40 años después del 47-48, recordemos que 40 es el tiempo de una generación, y que según las profecías bíblicas en el 47-48, año en que empiezan los ovnis, año en el que se crea el Estado de Israel, empieza la última generación. Ahora estamos en la generación final, aunque sería difícil decir final para qué. Bueno, Félix, creo que tú eres también bastante sensible a este peligro implícito en el culto a los ovnis de manipulación, de tentativa de control por parte de grupos de poder. Recuerda que en el mundo por Montera todavía no manda el gobierno mundial. Es decir, que se puede hablar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique, muy de acuerdo, porque efectivamente aprecio igualmente ese grave peligro que estamos viviendo. Es verdad lo que dice, creo que es verdad lo que dice Salvador, es decir, que hay un colectivo de extraterrestres con ese tipo de intenciones, no intenciones, sino que realmente su civilización exige pues ese tipo de conducta para que ellos puedan existir. Y también existen esos otros de los que habla Sisto Paz, y probablemente hay muchos más de los que podríamos llamar buenos, de los que podríamos llamar malos. Pero al margen de toda esa fenomenología o al margen de toda esa existencia real que se puede atribuir a seres no humanos, hay algo que puede ser atribuido a seres humanos, es decir, una manipulación auténtica realizada por personas como nosotros, pues con una mente muy perversa naturalmente, con la aviesa intención de manipularnos. Lo que sí está claro es que en torno al fenómeno extraterrestre se está generando un nuevo mito. Ahora se habla de desarme, o desde hace mucho tiempo se habla de desarmes, y realmente no deberíamos conceder tanta importancia al desarme cuando se trata de reducir el número de misiles o de tanques o de aviones, que me da igual, cuando sabemos que existe otro tipo de arma mucho más peligrosa, como las llamadas camamanásicas, que consisten en crear sensaciones, en crear arquetipos realmente existentes en otros planos dimensionales que actúan sobre nosotros, y que además esos arquetipos pueden revestir la forma de una imagen, pues de una imagen religiosa, con lo cual la adoración que instintivamente sentimos hacia todo lo religioso puede convertirnos en personas dóciles que siguen instrucciones de una mente no extraterrestre precisamente, sino humana. Es decir, no se trata ahora de destruir a un pueblo que destruye al otro, sino realmente de dominarlo, de controlarlo. En ese sentido, repito, estoy bastante de acuerdo, muy de acuerdo con lo que dice Enrique. Miguel Blanco. Sí, pero ves, yo estoy de acuerdo con eso que contáis, que evidentemente hay un peligro en todo este mundo, pero a lo mejor también toda esa manipulación se está haciendo para que olvidemos o para ocultar otro de las características del fenómeno ovni, que sería una energía trascendente que puede hacer que el ser humano vaya hacia una era de Acuario, se eleve de su nivel terrestre y pase a ser un hombre cósmico. A lo mejor toda esta maniobra también de ese gobierno oculto, de ese gobierno mundial, está tratando de ocultarnos esa nueva luz, esa nueva energía que puede ayudar mucho al hombre. Sin duda. Yo le pregunto a los dos con los cuales estoy de acuerdo, ¿verdad?, que el fenómeno ovni está siendo manipulado. Primeramente está siendo manipulado por los mismos tripulantes de los ovnis, pero está siendo manipulado por ciertos grupos misteriosos. Ahora, ¿quién manipula a los que manipulan el fenómeno ovni? Bien, ese es otro tema. Por ejemplo, a estos señores que están detrás. Para mí somos juguete, porque yo sigo discrepando aquí de somos una granja, siempre lo hemos sido, y la historia de la humana es lo que lo prueba. Somos una granja y nos llevan como tontos a través de religiones, a través de grupos políticos, a través de patrias, a través de lenguas. Y ahí lo que hace falta, por eso yo predico, párate y empieza a usar tu mente y manda al infierno a todos los que te vengan a decir de arriba que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Y perdóname otra cosa. Es cierto que también que Jung tiene mucho que ver. Y hoy día el abanderado de Jung, que es Scott Rogo, ¿verdad?, defender la teoría de Jung y la teoría de los arquetipos, tal como la defiende, por ejemplo, Scott Rogo hoy día, que la mente es capaz de hacer esas cosas y todo eso, eso es más difícil que admitir unos señores que vienen de fuera, porque hay que ver qué tinglao hay que poner ahí, la capacidad de la mente, ¿verdad?
unos señores que vienen de fuera y hacen las cosas que están haciendo. ¿En dónde? Pues en Nuevo México. Ahí hay sitios, hechos, nombres concretos, y está sucediendo. Lo que pasa es que los grandes manipuladores desde hace 40 años nos lo están tapando. Tú decías hace poco, McDonald's, que se presenta, y tú dices que se suicidó. A McDonald's lo mató la CIA, como ha matado a 40 más, y le puso una pistola. No sabemos si lo hacía o qué, porque hay demasiados grupos, bueno, el grupo y eso solamente es el conocido. La enorme oficina que tienen en Langley desde hace 40 años, desde los años 50, por ahí. A ese señor lo mató. Desde el año 47, cuando empiezan los ovnis, lo importante es que en el año 47 hay demasiadas cosas que suceden. Se crea la CIA, se crea el Consejo Nacional de Seguridad, se crea la Agencia Nacional de Seguridad, todo eso, etcétera. Empiezan a moverse los cerebros, y poco a poco eso ha ido fraguando en los que tenemos hoy día. Pero hoy día es bárbaro el aparato que hay para tapar estas cosas. Cuando vino lo de Voronet, que es un hecho concreto también, que apareció ahí, yo enseguida dije, no, dentro de 4 días verás cómo viene el desmentido. Y efectivamente siempre vienen los desmentidos. ¿Por qué? Porque hay unos señores que están encargados todavía de Lo que no tenemos pruebas es de lo que ocurrió en Voronezh, porque a mí me extraña bastante las circunstancias en las que sucedió eso. He hablado también con soviéticos, con Yo creo que deberíais de soviéticos. explicar a los espectadores qué fue lo de Voronezh, porque no Esa todos están aparición, tan puestos en la materia como vosotros. de 3 supuestos extraterrestres y un robot en un parque público que sería comparable, para quienes conozcan Madrid, a la Casa de Campo. Voronezh es una ciudad de 1 millón y pico de habitantes, de historia bien conocida pues por su participación en la Segunda Guerra Mundial, y ahí lo curioso es que no aparecieron, y he hablado por teléfono repetidamente con periodistas españoles que viven allí y con algún investigador soviético. No han aparecido más testigos que los niños. La historia realmente deja mucho que desear en comparación con otras historias, y hay algo mucho más extraño. Ahí apareció el símbolo de humo. ¿no? Habían dejado otras huellas, ¿no? Piedras y marcas en el suelo. Sí, al pero las parecer, piedras digo. esas eran terrestres. Yo me juego la vida, que eso es una... Si solo hubiera Voronet no me interesaría, pero hay 80 millones de Voronet. Hoy día el fenómeno está ya mucho más allá, es la dimensión social, es qué nos están haciendo aquí. Que se aparezca uno acá, otro allí, me ando corriendo ya detrás de esas cosas. No, pero a mí me interesaba, Salvador, dimensión social. me interesaba por la manipulación, porque si en el ovni de Voronezh, como se vio perfectamente en el reportaje que hizo Televisión Española allí, que les estaban esperando en la escalerilla del avión, el equipo de televisión, las autoridades, les llevaron a hablar con los niños, entrevistaron a un investigador que era militar, pero a ninguno de los investigadores civiles más críticos, y yo conozco bien a los investigadores soviéticos, y son muy poco críticos, muy pro extraterrestres, y sin embargo no querían decir nada sobre el tema. Y que ahí aparezca el símbolo de humo, que es un montaje infame, es un símbolo que aparece, y tenían la foto del platillo aparecido en San José de Valderas, que yo creo que no apareció nada. Es un montaje que hemos desmontado ya y que forma parte de toda esta manipulación. No estoy tampoco seguro que esté muy desmontado el asunto. Totalmente no, porque obviamente tiene raíces, pero insisto, a mí me preocupa mucho más la manipulación terrestre, la amenaza terrestre, que la extraterrestre, porque a fin de cuentas, con la amenaza extraterrestre, si existe con esa dimensión que tú le das, que yo estaría más de acuerdo con lo que dice Sisto, bueno, de que hay de todo por ahí, realmente, ¿por qué hemos vivido tan tranquilos? Y si los dioses tienen tanta fuerza, hoy día no hay por dónde cogerla, si estamos acabando con el Salvador, planeta. ¿por qué no te han fulminado a ti los dioses si tienen tanta fuerza? Si estás sacudiéndoles continuamente. Pero hay una cosa bastante curiosa, y es, por ejemplo, la colonia Dignidad que tienen los neonazis en el sur de Chile, y que es parte justamente del montaje de este gobierno interno negativo del planeta. En Valparaíso. Sí, esta colonia está conformada simplemente por instructores y ex nazis, y anualmente vienen y reclutan jóvenes de toda Europa y se los llevan allá. Y esto tiene justamente la anuencia y protección de parte del gobierno militar chileno, y es la preparación. Ahora, allí, por eso no es nada extraño hablar de ovnis que tengan factura humana. Cuando los nazis comenzaban a experimentar con los primeros rockets, con los B-1 y todo, también ellos, que siempre han sido muy observadores, pues inmediatamente registrando las observaciones OVNI, que durante todas las misiones de bombardeo y de observación que se hacían, pues simplemente si un objeto discoidal vuela, pues habrá que buscar hacer uno similar y buscar la tecnología que nos permita hacer uno. Los alemanes tenían un desarrollo muy avanzado en ese sentido, no es nada extraño que lo hayan desarrollado, y que parte de los OVNIs que se ven en Sudamérica sean producto de esto, sean producto de esta tecnología, y que aprendió también la lección, y es que por no haber esperado un poco más, pues
poco le faltó para ganar la guerra. Si hubieran esperado un poquito más, quizás hubieran conseguido más. Y entonces ese esperar y el ir manipulando o ir interviniendo en nuestro mundo de otra manera es una forma mediante la cual se muestra el aprendizaje que han ganado estos nazis que viven ahí en el destierro, preparándose para quién sabe qué cosas. Aparte hay otra cosa que también los extraterrestres nos han hablado, y es la existencia de un gobierno interno que vive bajo tierra, que son los remanentes de, en este caso, mestizos, híbridos entre extraterrestres y seres humanos, de los que habla toda la historia, todos los mitos y leyendas. Los extraterrestres también nos hablan de esta gente. También nos hablan de que ese grupo de deportados que vino a nuestro mundo no se portó bien. En vez de alguna manera ayudar al gran experimento, pues simplemente con el tiempo estos seres perdieron su corporeidad y han quedado como una especie de cuarta dimensión, como dimensión invisible o astral, y psíquicamente están manipulando a la humanidad. Ahora, ellos no pueden darse el lujo de manipular a toda la humanidad, simplemente tienen que manipular a pocas personas, para que esas, a su vez, muchos de ellos ni siquiera son conscientes de esta manipulación, son los que de alguna manera organizan grupos, que así como hay grupos de personas que creen que se comunican con los ángeles, que estoy totalmente de acuerdo, no se comunican con ángeles, y muy probable de que haya un contacto extraterrestre sea mínimo y el resto sea una fantasía. Estoy totalmente de acuerdo a ese respecto. De que hay personas que también, así como hay quienes se reúnen para orar en una iglesia o para creer que están en contacto con ángeles o con Dios, hay gente que simplemente se reúne para desearle mal al mundo, para que psíquicamente tratar de manipular la cosa o intervenir en la economía, intervenir en las religiones, en los mandos militares y todo. Que existe ese grupo de gente. En Efesios, en los Evangelios, Pablo hace mención en el capítulo 6 de lo siguiente: la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. A mí me parece que es interesante ese pasaje, porque ya nos hace mención que nosotros tenemos un problema que nos los han causado los que vienen de afuera y que ahora nos están queriendo ayudar porque nos crearon un problema. Creyeron de que estos seres venidos acá y deportados aquí, pues iban a corregirse, cambiar de actitud, quizás tomando como trabajo forzado el derrumbarnos, orientarnos, quién sabe para qué propósito. Es una historia bastante larga la versión que ellos nos han dado, pero no la voy a tocar. El asunto es que estos seres han tratado de impedir el que la humanidad llegue a avanzar, que llegue a desarrollar cierto rol. Incluso los extraterrestres dicen que el ser humano tiene una capacidad de potencialidad psíquica que ni siquiera ellos tienen, y es que el hombre puede abrir puertas interdimensionales. El meterse en el espiritismo y abrir puertas dimensionales para que intervengan energías psíquicas y todo. Lo que mucha gente se mete en el fenómeno ovni y comienza a liberar sus propias facultades y potencialidad psíquica, que es manipulada y utilizada tanto por seres extraterrestres, no que están alrededor nuestro en naves espaciales. Algunas pocas sí, también estoy de acuerdo con eso, con Salvador Freixedo. Algunos de estos seres pequeñitos, no todos los seres pequeñitos que vienen a nuestro mundo, les interesa agenciarse cuerpos de seres humanos en este planeta para ayudar a los que están aquí aprisionados en una especie de prisión dimensional o vibracional a fugarse en esos cuerpos e irse fuera de nuestro planeta. Que han habido conflictos y guerras entre ellos, el Mahabharata, el Ramayana, lo que ocurrió en la hoja volante Nuremberg en 1461 en Alemania. Todo eso simplemente muestra de que entre ellos se pelean, que esos ovnis que cayeron en Roswell, que cayeron en Nuevo México, no cayeron por accidentes, a pesar de que se diga que un accidente tonto, que se rompió un frasco, que pasó cualquier cosa. Esas naves fueron destruidas por los otros, por los que están de alguna manera creando una especie de guardianía, como una cuarentena del planeta, para que nadie intervenga, porque hay algunos que sí simpatizaron con los que están disidentes aquí y que hoy día ya no existen físicamente. Hay un montaje que está medio legendario, pero que tiene un elemento real. Todas las leyendas tienen elementos históricos, que en la medida en que nosotros los sepamos sacar, vamos a encontrarnos la real historia, en la cual la humanidad está en el medio de esta lucha de fuerzas, y de la que esperamos salir victoriosos. Historia y es maravilloso, porque yo he leído con mucho cuidado el libro de Sisto, y yo admito todo lo que a ellos les pasa. A mí lo que me da miedo es, como les decía antes, es la dimensión social de esto. Con Sisto están haciendo, aunque él no lo diga así, una nueva religión. Tienen ya sus sacramentos, tienen sus endras, tienen sus salidas, tienen sus cristales de cesio, etcétera, etcétera. Como con Sai Baba están haciendo una nueva religión, o si quieren está renovándose la vieja religión hindú. Y lo que hay que tener, para mí lo que hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado es no meterse en eso, porque él es capaz, con todo lo que tiene en la cabeza, como todos los contactados, de convencer a todo el mundo y él los llevará por un camino,
Lo que yo predico siempre, valiéndome incluso del fenómeno ovni, es aprender a que yo, como ustedes mismos dicen, tengo dentro de mí un potencial enorme, que está ahora despertándose precisamente con estos. Él tiene toda la razón en tener ese temor y yo comparto con él esa preocupación. Por eso dentro del Grupo Rama hay un proceso de autocrítica. Muchas veces hemos cometido errores garrafales y hemos tratado nosotros de devolvernos al punto inicial, en el momento en que se perdió el punto de equilibrio. Porque aquí la línea divisoria entre lo real y lo ilusorio es muy sutil. Lo que pasa es que la religión se basa en la fe, y la fe es la seguridad de lo que no se ve. Nosotros a lo largo de estos 16 años que el grupo tiene, hemos tratado de continuamente procurar elementos que nos permitan verificar que el contacto existe, que el contacto es una realidad. Hemos invitado a periodistas en 5 oportunidades. La última vez fue en marzo del año 89, donde pues fueron 40 periodistas. Nosotros mismos nos sorprendimos de que vinieran 40 periodistas de 8 países y ellos verificaran que el contacto existe, de que el contacto es una realidad. Ahora, que el mensaje que viene a nosotros, a través nuestro, sea mal interpretado o sea distorsionado por nuestra mente, por nuestros preconceptos, eso es muy probable. Eso no se lo puedo negar, porque somos seres humanos. Pero Sisto, la responsabilidad que tú tienes al defender, al hacer este apostolado de la causa extraterrestre, tú eres consciente, y los que hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de estar contigo en las ruedas de energía de Rama, nos damos cuenta, y de esto se puede dar testimonio, de que tienes carisma y eres consciente de ello. Es una situación terriblemente atractiva, la de que se te presenta la posibilidad de contactar con seres de otro mundo. Esto es terriblemente atractivo, y el problema es cuando esto, a través de los medios de comunicación, se vende esta imagen del hermano del espacio todo bondad. Tú que tanto gustas de citar los evangelios, sabes que el lobo se vestirá de cordero, y a estas alturas es imposible decidir o definir cuando un contactado tiene sus experiencias con qué contacta. Los que nos hemos dedicado, hemos elegido el camino de la investigación, y Enrique asiente, en ocasiones hemos tenido oportunidad de asistir a estos avistamientos previo a cita, y es verdad que vemos cosas, incluso ejerciendo como periodistas, pero es imposible decir, aún siendo escéptico, pero se ven primero cosas que no cuando uno sabemos, se nunca ha habido un avistamiento tan definitivo y tan contundente, ni siquiera en Chilca, que no deje lugar a dudas. Hoy por hoy es imposible decir qué son los ovni. Lo que sí podemos saber es cómo repercute en el testigo, y de la misma forma que hay personas que han tenido un potenciamiento de sus facultades psíquicas enorme, o su nivel ético se dispara, o tiene un desarrollo de conciencia increíble, también existe la otra parte, cuando hablas con gente que ha tenido experiencias traumáticas. Y otra cosa, hablábamos de la visión arquetípica, parece que se defiende la idea de que los altos y rubios son siempre los buenos, y los enanitos cabezones son siempre los que tienen más mala leche y nos hacen la puñeta, y no es verdad. Hay casos como el de Próspera Muñoz, y tú puedes dar testimonio de que en ocasiones estos seres pequeños, pues al contrario, son seres de un nivel ético, supuestos seres, habría mucho que discutir. Claro. Y hay casos como Bárbara del Vallés, por ejemplo, en que los altos y rubios tienen un comportamiento ético bastante deplorable, aparentemente arquetípico totalmente. Yo lo que quería decir, y perdón, porque bueno, yo he tenido mis experiencias, mi vida cambió, yo no pertenezco a ningún grupo, pero también conozco a gente que va por libre. Hoy viajaba con un piloto que se iba a incorporar con su tripulación en Nueva York. Este hombre tuvo 2 avistamientos, Paco, y cambió su vida. Te diré que personalmente la única ocasión en la que me he encontrado un contactado o una persona que tiene experiencias de este tipo, y no es porque estés tú delante, tú recuerdas en Santiago de Compostela aquella ocasión en el hotel cuando había salido el libro Intrusos de Buzz Hopkins, en que se hablaba de la manipulación de estos mensajeros del engaño, que diría Vale, que tú mismo, no sé si te acordarás que dijiste, claro, yo no soy consciente y si a mí me habrán utilizado también. Claro, yo siempre lo he dicho, hasta hoy voy bien, mañana o dentro de un minuto lo mismo ahora me da por saltar aquí a hacer pero cualquier no cosa. necesitas acabar al extraterrestre. La gente que conozco por ti mismo. No, pero, además en los textos ahora también te dice, por su fruto los conocerás. A la larga no tenemos otro elemento nosotros para poder discernir cuál es la intención que una persona tiene o otro ser, o sea, sino simplemente su comportamiento a lo largo de todo un tiempo y su reacción. Entonces simplemente para nosotros a lo largo de estos 16 años, todo el comportamiento, todo lo que nosotros hemos recibido de estos seres, que no siempre han sido los seres con ojos marcadamente oblicuos, de apariencia tipo oriental o mongol, sino también ha habido seres mucho más altos que se han provenido de otro lugar, que no era Ganímedes, sino que decían de Silox, y otros de 2,5 metros que decían venir de Alfa Centauro. O sea, su comportamiento siempre ha sido bondadoso, generoso, y lo que uno siente a su alrededor es de gente con muy buenas intenciones. De ninguna manera pensamos de que sean Dios, o que sea de alguna manera dioses para nosotros. Es como que el niño que está en la escuela, o el niño que está en el kinder,
mujer piense que su primo, porque está en la universidad, es un dios. De ninguna manera. Nosotros tenemos un claro concepto de que estos seres no son mejores que nosotros, sino que están en un diferente momento de su evolución, y que hay los otros. Ellos también hablan de esas otras personas, pero no dicen, no, cuidado con esos que son malos, nosotros somos los buenos. En ningún momento. Ellos nos hablan de que hay intenciones agresivas, negativas de parte de los otros. Y lo que sí nos hace mención es que todos estos libros, como el de Intrusos o de Comunión, es parte de un gran montaje justamente programado con esa política de meterle miedo a la gente. Ya no se le puede meter la idea a la gente, el temor de que nos van a invadir, porque si nos hubieran querido invadir ya lo hubieran hecho. Entonces hay que meter la idea de que son científicos locos extraídos de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que vienen a experimentar con la humanidad a ver hasta qué punto nosotros resistimos el dolor. Félix lleva un rato largo y queriendo intervenir. Quiero intervenir para ponerme a tu lado, además, para ponerme a favor de la tesis que tú mantienes, porque efectivamente estamos hablando, y si observamos nuestras propias palabras, en torno a los hechos externos se está creando una nueva religión. Tú recuerdas, Fernando, hace unas semanas hablábamos aquí en otra tertulia del nuevo rostro de Dios, ¿recuerdas? Y hablábamos del antiguo rostro de Dios. Una característica del rostro antiguo de Dios es que se trataba de un Dios externo, de un Dios alejado, de un Dios distante, sin ninguna relación con nosotros, y por eso se necesitaba la existencia de un pontífice, de un puente que nos pusiera en contacto con él. Yo creo que entiendo a lo que dice Salvador. El riesgo de todo esto es la creación de una nueva religión que sigue manteniendo la figura, la existencia del Dios externo, cuando el Dios no es una cosa externa, sino algo que está dentro de nosotros. Y a la medida que estamos creando esa religión en base a todo un conjunto de sucesos y de acontecimientos extraterrestres, intraterrestres o como tú quieras, estamos viendo todavía la divinidad fuera. Y no ese es el camino. El camino tiene que ver con el cambio interno, con la transmutación, con un nivel de conciencia que te hace sentir tu propia divinidad, que en definitiva está dentro y no fuera. Creo que ibas por ahí, Salvador. Sí, así es. Yo creo que lo negativo de estas cosas es que primero separa a la humanidad en grupos. Por ejemplo, los que siguen hoy a Sai Baba, que para mí entre Sai Baba y un contactado de estos no hay diferencia ninguna, es el mismo fenómeno. Hay un contactado de extraterrestres y un contactado de tipo místico, pero las entidades que están arriba, y yo siempre digo riéndose de nosotros, manipulándonos, son las mismas, lo mismo da. Cualquier fundador de religión es lo mismo que alguno que se le parece a un extraterrestre. Pues bien, separa en grupos, que a la larga esos grupos se van fanatizando, acaban los que les va bien, como las plantitas, se hacen grandes religiones, ¿verdad? Hay sectas pequeñas y hay sectas grandísimas que se llaman las grandes religiones, nacieron chiquitas. El cristianismo podía ser hoy el mitraísmo, estuvieron los dos ahí, se hundió el mitraísmo y fue el cristianismo para arriba, es la misma cosa. Pues bien, los separa, los pone a pelear al cabo de los siglos, y sobre todo al fanatizarlos les castra la mente, los atonta, y ya no se evoluciona más. Pero Salvador, yo no creo que sea porque la divinidad, o Dios en este sentido, porque quiera que realmente sea de esa forma, sino precisamente porque la apreciación que tenemos cada uno de nosotros, la interpretación o la traducción que hacemos de la experiencia es algo completamente personal y subjetivo, y de ahí surge la división y la creación de múltiples dioses, porque cada uno lo ve y lo interpreta o lo traduce desde su propia perspectiva. Eso no ocurrirá cuando la percepción de la divinidad sea algo interno, porque entonces será idéntica en todos los casos. Pero mientras mantengamos la esencia de un Dios externo, y desde luego toda esta religión que surge como subproducto del fenómeno extraterrestre, digo subproducto porque hay un producto bueno, evidentemente, todo eso tiende a eternizar la esencia de un Dios externo y en consecuencia distante, separado de nosotros y por lo tanto dividido, nos mantendrá dividido, y eso sigue siendo una dinámica completamente diabólica, Fernando, completamente. Es decir, nos mantenemos en la separación, porque el Dios que puede percibir a través de esa vía, Sisto, puede ser distinto del que percibo yo y del que percibes tú, del que percibe un pueblo, del que percibe otro. Seguiremos dispersos. No ese es el camino. El camino está dentro, lo dijo Jesús. El reino de los cielos está en vosotros. Está bien. Que lo que hay que es dejar ya de perder el tiempo, y aquí también discutiendo sobre algo que si nos bajamos un poco de nuestra poltrona y nos ponemos a la altura de los demás contertulios, estamos diciendo todos. Yo he escuchado en muchas ocasiones decir a Sisto que no hay que buscar contactar con extraterrestres, claro, sino hay que tratar de contactar con el Dios contigo, naturalmente, con uno mismo, y no hay que marcharse a la montaña para ver si ves el platillo, sino interiorizarte y encontrarte a ti mismo, encontrar tu
propia fuente. Eso Claro. es lo que he aprendido también a lo largo de los 16 años de contacto con ellos, que al final el único contacto que necesitábamos realmente era el contacto con nosotros mismos. O sea, los extraterrestres no pueden hacer nada por nosotros. A la larga, su sola presencia ahí puede ser un mensaje de esperanza, en tanto si ellos han sobrevivido, se han aprendido a soportarse y a trascender su estupidez y su necedad, nosotros también podremos. Sisto, ellos hablan de Dios, Naturalmente de seres que sí. superiores. Por ¿Y en qué eso, términos? por eso es que generalmente entramos en el terreno de tocar estos temas, pero no porque uno realmente lo quiera tocar. O sea, siempre hay un interés de saber qué es para ellos Dios o cómo lo conciben. ¿Qué es para ellos Dios? Para ellos simplemente Dios es todo. O sea, simplemente es una experiencia personal. O sea, cada uno ya vive como en contacto con un templo interno que es su propia realidad interior. Solamente en un contacto personal uno puede llegar a percibir en cierta medida lo que es el principio de Esos Dios. son los que se le aparecieron a él. Pero yo una vez coleccioné la idea de Dios extraterrestres. Los que se le aparecieron a Uri Geller decían todo lo contrario. Decía Dios, dijo, no existe más Dios que lo que te estamos diciendo a ti ahora. Y acababan diciendo curiosamente, palabra de Dios, después de hablarle a él. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es así, Sisto. No, Hay que reconocerlo. Pero cuidado. Porque si eso es cierto, yo he de decir aquí que yo me he encontrado hace 10 años un caso de abducido, de secuestrado español muy conocido, que extrañamente contaba la misma historia que está contando Sixto. Hubiéramos querido que se pusieran en contacto, que lo había vivido. Tú conoces el caso, vamos, es un caso conocido, no quiero hacer referencial porque no tengo permiso, pero a mí lo que me preocupa de todo esto es lo siguiente, es la manipulación que se puede hacer de ello por parte de esas potencias celestiales, las llamaban eones, los gnósticos, que ya estaban preocupados, mantenían un punto de vista muy parecido al tuyo, príncipe de este mundo, también se le puede llamar, o los príncipes de este mundo, y la gente que son o sus representantes en la Tierra, o al menos la gente que tiene el poder en la Tierra. A mí lo que me preocupa es la manipulación y, en principio, que nos dediquemos a discutir tanto, no nosotros, sino que la gente le preocupe tantísimo el tema de los ovnis y le preocupe menos el fenómeno importante, los fenómenos importantes que ocurren en el mundo, sobre todo el fenómeno de la conciencia, que está emergiendo una nueva conciencia, que está emergiendo un nuevo hombre. Cosa. Ahora la gente dirá, bueno, ¿qué queda de los ovnis? Correr a una montaña. Esta es la esencia. El fenómeno ovni va a la teología, va a la profundidad del ser humano. ¿Qué hacemos aquí? Y ahí, perdóneme, yo caigo, boom, de nuevo en el titulito de mi libro. Es que como somos una granja, pues han jugado con nosotros durante toda la eternidad y nos han ponen motivos de distracción. Jugado, nos han usado, nos han manipulado, nos han llevado por aquí y siguen haciéndolo igual. Mucha gente dirá, bueno, pero esto yo quería que me hablaran de un marcianito que vino por aquí. Eso no tiene ya importancia, eso es de hace 10 años. Ahora el fenómeno ovni está aquí, está en lo social, está en lo que están hay que haciendo tomar en la cuenta una cosa, o sea, Salvador tiene 30 años que fue jesuita y hay una cuestión que yo creo que hay frustraciones, hay una guerra interior ahí que no podemos tampoco trasladarla. Estoy en paz conmigo mismo. Hay que trasladarla al terreno de otras personas. Nosotros también, dentro de la experiencia de contacto, estamos tratando de romper la estructura del grupo sectario. O sea, el grupo Rama ahorita ya no interesa tanto. Lo que nos interesa más bien es un mensaje en el cual quien tiene realmente que hacer la labor somos nosotros. Y en un mundo, a mí me preocupó tremendamente ir al Congreso de Frankfurt en Alemania y que aparecieran norteamericanos, franceses y gente de todos los países hablando de que eran extraterrestres reencarnados y que todo era el mensaje de que iban a venir naves y rescatarnos y evacuarnos de la Tierra, porque para eso nos estaban preparando. Yo le dije al contrario, el mensaje que nosotros hemos recibido y hemos entendido y que ahora lo entendemos mejor que al principio, que teníamos también ciertas limitaciones para entenderlo, es de que en vez de pensar en ser ratas que quieren abandonar el barco, tenemos que ser como el capitán o el marinero del barco que tiene que luchar hasta el último minuto porque este barco no naufrague. Y primeramente este mundo no tiene por qué naufragar. Y si existe una manipulación, esa manipulación es poderosa, pero no lo es tanto como para que la humanidad logre, o sea, un estado mental colectivo positivo que pueda variar el orden de cosas. El futuro puede ser revertido, el futuro puede ser alterado, y ese es el gran compromiso que tenemos que asumir los seres humanos, sean contactados o no lo sean, que nadie es mejor por tener un contacto extraterrestre, y quien esté buscando protagonismo o satisfacer egolatrías y todo detrás de un contacto, no lo va a conseguir, porque verdaderamente es muy fácil empezar intentando un contacto extraterrestre y terminar en un sanatorio para enfermos mentales. Claro, ya No, es que está me atascando el freno y creo que es que Salvador, que respeto su opinión, él se habrá encontrado, estudiado casos, bueno, de castración mental en ciertos contactados, pero yo tengo que reconocer que todo lo que yo he conocido
al margen de, bueno, de gente que está un poco trastornada, mucho que lo hay en toda profesión, en cualquier actividad, y yo me niego rotundamente a aceptar lo de castrados mentales. He conocido gente extraordinaria que ha vivido una experiencia sin pertenecer al grupo, aunque pertenezca, y su evolución ha sido tremenda. Han actuado con plena libertad, enriqueciéndose interiormente, desde gente culta, preparada, hasta gente sencilla y modesta, que han evolucionado a un nivel mental extraordinario y sobre todo atendiendo a su entorno, atendiendo a su familia, viviendo la realidad intensamente, no apartándose de ella. De esto doy fe, desde gente que va desde, pues no sé, una simple persona que trabaja en un mercado, hasta gente que enseña, médicos, pilotos, como he dicho, policías municipales, policías nacionales, de todo tipo. Gente brillante mentalmente, que piensa como tú piensas también. Sí, te lo acepto, como las religiones le hacen bien a muchos privadamente, pero yo me refiero más que nada a la sociedad en general, a la raza humana. Sí, pero más me preocupa a los terrestres de aquí. Eso es lo que decía, la manipulación que hay detrás del fenómeno OVNI. Eso estoy seguro. Eso estoy seguro. Mira, ha sido siempre así. Nos llevamos peleando desde hace 20 años, cuando no había ni Bilderbergs, ni había CIAs, ni había nada. Ya pasaban estas cosas, ¿entiendes? Ya llevamos peleados entre nosotros por motivos religiosos o patrióticos, etcétera. Estamos siendo manipulados desde siempre. ¿Por qué? Por estos mismos que ahora se presentan en aparatitos por ahí. Yo pienso que a la humanidad le ha ido muy mal. Ahora, en particular, a mí me ha ayudado muchísimo el fenómeno OVNI. Ahora, nunca me he entregado a nadie. Me han invitado a ir a ver cómo bajaba un platillo y me he negado porque le he tenido miedo. Y cuando he aprendido más, ¿verdad? Cuando le vi las orejas al lobo, ya lo he dicho 20 veces, yo me he pasado una noche entera metido en un cráter esperando que bajara el platillo, y gracias a Dios no vino, ¿verdad? Porque ya te digo, yo he visto morir a grandes amigos míos, que eran unos contactados enormes, que habían andado en platillos por ahí. Llegó un día en que no se fue, desapareció, y su hijo me dijo, mi padre no se le vio más. Y bueno, ¿dónde está este hombre? Pues es que yo sabía ya lo que le iba a pasar, y me lo había dicho. Y he visto suicidarse a niños. Ahora pero yo conozco casos positivos también, ¿eh? Ellos me dieron a mí la vida, ellos me dieron a mí la vida, y yo estoy agradecido. Esto es un paralelo de la religión, pero yo me refiero más que nada socialmente. Mira, en el libro Defendámonos de los Dioses digo, el hombre individualmente tiene muchas más defensas, se puede defender uno muy bien. Ahora, lo mismo nos pasa en política. Tú en tu casa puedes hacer, pero como venga una ley mala o como venga una invasión de otro, entonces no tienes escape ninguno. No tienes escape ninguno. Y la sociedad hoy día, pues vamos a ver cómo salimos de esta. Yo sé cómo salir yo individualmente, y yo admito que a mucho contactado le ha ido bien. ¿Y no estarás imponiendo tú un criterio de lo que es bueno o malo? ¿No estarás tú manipulado también por unas entidades, creando una confusión? Y ahí se queda en el aire. Si algo digo yo es que no quiero imponerlo. Vamos a ver si Miguel Blanco nos dice lo que está escribiendo en ese folio desde hace bastante tiempo. Sí, yo estoy apuntando un montón de cosas, lo que pasa es que luego se me saltan las ideas. Es muy curioso, evidentemente se está creando una nueva religión en la que Cristo sería un nuevo profeta, pero no hay que olvidar que a lo largo de toda la historia el concepto de Dios y el concepto de la religión ha ayudado a mucha gente a unirse con esa esencia de Dios. Entonces a lo mejor todo lo que está ocurriendo, sin ser fanático como tú dices, a lo mejor todo lo que está ocurriendo es el mismo arquetipo, la misma esencia de siempre, con una nueva facha. Enrique, no hay que olvidar que a esa nueva conciencia a la que tú hacías alusión nos ha ayudado mucho el fenómeno OVNI. El ver luces en el cielo ha ayudado a mucha gente. En Tenerife fue un ejemplo. Ha ayudado a mucha gente a entender, a sentir que hay algo más. Entonces, ¿ves? Yo creo que se está hablando desde un punto de vista muy crítico de que todo está siendo controlado, etcétera. Yo creo que los extraterrestres, si realmente están ahí arriba, se tienen que estar riendo de lo que estamos haciendo también nosotros, porque estamos creando lo mismo de siempre. Una verdad que nos ha llegado, o que está ahí vislumbrándose, la estamos cogiendo con nuestros propios cerebros y la estamos ensuciando con nuestras propias ideas. A lo mejor está por encima de todo esa esencia, esperando evidentemente a que cada uno de nosotros la reconozcamos dentro de nosotros, con nuestro propio trabajo. Pero ellos están ahí para dar la luz a la gente que la quiera ver. No van a andar el camino por nosotros, no van a salvarnos, pero sí nos están diciendo dónde podemos ir para salvarnos. Pero Miguel, yo no creo que estemos ensuciando con nuestros comentarios esa idea, ni mucho menos. Me parece que estamos hablando de una manera muy crítica, como es nuestra obligación, de un fenómeno en el cual hay muchísima información, hay una gran confusión, porque precisamente las informaciones muchas veces son contradictorias. Es decir, lo que tratamos aquí es precisamente de aportar un poco más de claridad desde esa observación objetiva y crítica del fenómeno, diciendo que no todo es como aparenta ser, que hay otras explicaciones también. Pero nadie niega, de nosotros yo creo que nadie niega que detrás de todo esto, en la esencia auténtica de la existencia de otras humanidades no terrestres, existe probablemente una conexión con lo más profundo de nuestra espiritualidad. Y esa referencia que hacía yo
al principio, al texto evangélico, que se podía acompañar de otras referencias evangélicas igualmente, hacen sospechar que probablemente hay una conexión muy importante. ¿Me entiendes? Probablemente, porque fíjate, si ese evangelio apócrifo de la Virgen María, por ejemplo, es real, o es tan real como cualquiera de los otros evangelios de los reconocidos, nos podríamos plantear un gran interrogante. ¿Qué relación existía entonces entre la Virgen, los apóstoles y el mismo Jesús con los extraterrestres? A lo mejor eran todos. A lo mejor eran todos extraterrestres, en serio que estamos hablando. A lo mejor lo eran. A lo mejor lo eran. Y claro, y desde esa perspectiva, frases enigmáticas igualmente para mí lo son, cuando menos, que aparecen en el Evangelio, como aquella que Jesús le dijo a sus apóstoles: yo os elegí en este mundo y el mundo os aborrecerá, porque aunque os he elegido en el mundo, no sois del mundo. Seguramente hay muchas interpretaciones, hay muchas lecturas de esta frase, pero quizá hay una lectura también que es la literal, y Jesús quiso decir que ellos no eran de este mundo porque eran de otro simplemente. Es decir, claro que existe una esencia, probablemente en conexión profunda con las raíces de nuestra espiritualidad, pero al margen de eso, o al lado de eso, hay una manipulación desde otras instancias, de otras esferas, y algunas de ellas muy próximas a nosotros, porque están ejercidas por gente como nosotros, por humanos. Ya, pero a mí me gustaría recalcar brevemente, llevo 20 años metido en esto, he tenido oportunidad de ver luces, de ver extrañas cosas, y 17 años haciendo programas de radio, escuchando a Salvador Freixedo, escuchando a Sisto, escuchando a toda parte de las personas que están aquí, y últimamente he sacado la conclusión de que cuando vea una luz voy a tener que salir corriendo, voy a tener que tener miedo. Y yo creo que estamos ocultando, con todo esto que estamos hablando, por eso decía... No hay que tener miedo de nada. Perdóname, Enrique, con todo esto que estamos hablando, te decía, quizás estemos ensuciando un mensaje mucho más importante, porque yo recuerdo, incluso la experiencia que hemos vivido con Enrique, el gran impacto emocional que te causa eso, la gran esperanza que te da el hecho de poder ver una nave. Yo creo, insisto, como te decía, hay una especie de luz ahí, y no tenemos que cerrarla tampoco. Evidentemente claro, hay muchos peligros, no hay que ser fanático, hay que tener cuidado, pero también hay una luz a la que nos puede ayudar mucho en este camino de evolución y en este campo de evolución. Entonces no quitemos ese otro tinte de esperanza que mucha gente es la única que tiene, quizá. Dejemos abierta esa puerta también, no la cerremos. A mí últimamente en las entrevistas que estaba haciendo a los personajes que han pasado por el programa, se me había cerrado esa puerta. He dicho, cuidado, atento. Lo que pasa que, Miguel, pero detrás de eso hay un grave peligro. Mira, la conciencia se expande, empezando por la observación del cuerpo físico, que es lo que más próximo tenemos de nosotros. Y después tienes que observar y reconocer, identificar tus propias emociones. Y después tus propias ideas, y así sucesivamente. Pero yo no sé si nosotros realmente, los seres humanos, en general el colectivo, hemos llegado a reconocer lo que es nuestro cuerpo. Me parece que no. Mucho menos nuestras emociones, nuestros sentimientos y aún menos nuestras ideas. No nos conocemos y estamos buscando una expansión de conciencia desde el exterior, por la observación de fenómenos externos. Quizá no es el camino. Y con esto no quiero negar nada, pero quiero poner las cosas en su sitio. Lo esencial primero y lo secundario después. Y lo esencial está en nosotros, Miguel. Lo que pasa, Félix, disculpa, ¿no? Pero hay muchas formas de llegar a eso. Y lo que tenemos también que ser comprensivos es que no necesariamente todos vamos a llegar a través de esa vía muy racional o muy meditada, muy filosófica a esa misma apreciación. Hay muchas personas que a través del fenómeno religioso o quizás a través del fenómeno del contacto extraterrestre o de la actitud que tienen frente al contacto extraterrestre van a llegar exactamente a esa posición que tú tienes. No lo niego en absoluto, pero no podemos hacer pero no se puede supeditar, lo que quiero decir es a esa experiencia. Lo que quiero decir es que no se puede supeditar a esa experiencia. No, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, yo conozco casos de contactados que, bueno, pues que han consumido años de su vida, varios años de su vida, pues en una especie de persecución del ovni, saliendo al campo todos los fines de semana para ver si lo encontraban. Y sin embargo, después han experimentado una transformación seria y profunda. Han olvidado ese fenómeno externo y se han dedicado a la búsqueda en el interior, a buscar el ovni que hay dentro. Sí, pero ¿entiendes? Hay una cosa, mira, esas personas han ido, claro, se despertó. En ese caso, pues muy bien. A buscar el contacto, ¿no? El caso de nosotros, por ejemplo, este grupo de jóvenes que empezó en el Perú en el año 74, pues nosotros no salimos a buscarlo. Ellos nos llamaron, ellos nos invitaron. Porque primeramente habéis empezado a hacer experimentos con la Ouija. Nosotros jamás usamos la Ouija. O procedimientos similares. Nosotros utilizamos la psicografía. O sea, ni siquiera utilizamos la psicografía, porque cuando lo intentamos, ni siquiera sabíamos lo que era psicografía. O sea, nosotros habíamos asistido a una serie de conferencias y nos pusimos a poner en práctica algo que durante un año antes venía yo practicando, ejercicio de yoga. Entonces, a través de una relajación profunda, vino en mí un deseo, una ansiedad de escribir, que me llevó a poner por escrito un mensaje. Pero yo no sabía ni lo que era la psicografía, ni lo que era la Ouija, ni nada. Esto vino casi tan silvestre y espontáneo, que después terminó en un segundo mensaje que nos llevó al campo, ¿no? Porque nos invitaron a ir al campo, porque se iban a manifestar. Fuimos ahí 20 personas y vimos que apareció.
Después seguimos yendo porque quisimos. Ahora, nosotros solamente veíamos en todo momento la parte muy material del asunto. Ellos no nos hablaban ni de amor, ni de que el cambio, ni que el mundo se va a acabar, ni que el mundo se va a transformar, ni catástrofes, ni profecías. Nada, simplemente era una cuestión de mensaje, causa, efecto. Y vamos, qué maravilla, qué bonito. Eso de los Sendras, de esas puertas dimensionales, que el ovni estaba allí, proyectaba unas de luz y se formaba una especie de arco de luz, tampoco nos decían, miren, ahorita ustedes van a vivir un ritual cósmico. No, decían, ven. Yo no entiendo qué de religioso puede haber en el asunto de que a uno le digan, ven, entra, vamos a ver de qué se trata. Inclusive mucho miedo, no como voy a meterme yo ahí, no, yo tengo mucho miedo. Ven, no tengas miedo. A lo único que tienes que tener miedo es a tu propio miedo, porque el temor te expone. Ciertamente en todas estas cosas hay un grave peligro y yo soy el primero en reconocerlo. Nosotros hemos tenido durante todos estos años muchísimas veces el peligro de convertir al grupo en una pseudo religión, de convertirnos en cualquier otra cosa, hasta en un grupo esotérico, ya en torno a estas cosas. Y no ha sido fácil mantener ese espíritu crítico, que creo que personas como ustedes también nos ayudan, y por eso a mí también me gusta escuchar. No piensen que yo creo que están en la razón. Lo que quiero que también entiendan es que el grupo trata, o las personas que estamos en esto, estamos tratando de mantener una línea de equilibrio, y mientras que nosotros no encontremos algo agresivo, por lo menos en los seres con los que estamos en contacto, de que hay otros alrededor cuyo comportamiento es agresivo y violento, que figuran las adopciones, eso es cierto, sí existe, incluso estos seres lo reconocen. No son tantos casos como en libros como el de Stryber o el libro de Bob Hawkins, gente que incluso está trabajando para estas comisiones. Claro, Stryber está claro, ha hecho una película que la vamos a ver este año y está pagado a la gente, claramente. A la gente y crear una haciendo millones a costa del tema. Es una parte negativa del fenómeno que está ahí. Si ustedes no la conocen, pues no la han visto, pero yo sí la he visto de cerca. Yo he visto llorar a campesinos ante todas sus razas muertas allí, que las habían matado los ovnis. Aunque Jaime decía que no sabía si las había matado, yo estaba seguro que las habían matado. Sí, pero ovnis extraterrestres o terrestres, porque se han visto helicópteros, individuos con uniforme, las zonas donde no es lo mismo. Cuidado con las mutilaciones de ganado. Tengo mis dudas con los animales. Se han visto sujetos de uniforme. No, tengo dudas de quién mata a los animales. ¿Quién? Pues tienen todas las dudas. Porque, por ejemplo, en Tenerife, 5 de marzo del 79, el Omni del Sur, misil, lo que sea, que eso todavía yo no me lo creo por una serie de circunstancias que no vamos a comentar. Al mes, bueno, a los pocos días fue declarado materia reservada la cuestión Omni en España. Bien, a los 15 o 20 días empieza la matanza de animales en Taco. ¿Tú no te has planteado que es una forma, pudiera ser una forma de desprestigio también por alguien terrestre y muy terrestre? Y más en Tenerife, donde hay unos intereses extraños que estamos descubriendo de ese mundo subterráneo, que posiblemente tenga relación con un antiguo asentamiento templario antes de la conquista de Canarias, donde hay grupos extranjeros que merodean desde hace mucho tiempo radando y tal. ¿No será para tapar algo de los ovnis, para desprestigiar la cuestión ovni? Que siempre he dicho, no interesa, mucha gente no solo eso, porque es complicado. En todas partes se repite la historia. Cuando ves lo que en Puerto Rico, en Estados Unidos, son iguales. 5 minutos todavía. 5 minutos tenemos. Una conclusión para los pobres televidentes que estarán diciendo, pero esto está hablando de mística, aquí esta gente por ahí que queda de los ovnis, porque todavía ellos siguen. El fenómeno ovni, eso de correr detrás de las cosas, todavía sigue vigente, porque hay que seguir coleccionando casos, ¿verdad? Pero es que hoy ya estamos mucho más adelante. Hoy día la ovnilogía está en esto, está en qué cambios se está produciendo en el alma humana, que para algunos empiezan ahora a darse cuenta de que está produciendo ahora cambios. Para mí es desde el principio de la humanidad, porque nosotros somos una criatura, no solo, Félix, están cambiándonos, elevándonos, haciéndonos evolucionar, no, nuestros físicos, los hay blancos, los hay negros, los hay cobrizos, somos una racita de perros como nosotros hemos hecho con los perros, han hecho con nosotros. El que no lo crea, allá él. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del planeta desde siempre, no sé cuáles de ellos, y eso es lo que han estado haciendo siempre aquí, y hoy día estamos cayendo en la cuenta de eso. El fenómeno ovni hoy está ya en eso, estamos cayendo en la cuenta de que hay algo por ahí que nos traquetea la mente, y estamos aprendiendo, usándolos para evolucionar o defendiéndonos de ellos. La diferencia, por ejemplo, entre Sisto y yo
tío que él abre los brazos y cree, por lo menos los que se le presenta a él, que son buenos y les abre el corazón. Yo, en cambio, tengo un título, defendámonos de los choces, cuidado, ¿por qué? Porque no todos son buenos, ni mucho menos. Entre los dos tenemos la verdad, sí, indudablemente. Para mí no son dioses. Es que ese es el Yo problema. le llamo dioses a todos los que no son hombres y que tienen inteligencia y están por encima de nosotros. Es como los antiguos le llamaban. Júpiter para mí era uno de estos. Yahvé, con perdón de los creyentes, era un señor de estos que venía en una nube, igual que vienen hoy. Hablabas tú antes de una nube. No hay falta ir a los apócrifos. El San Lucas dice, Cristo dice de sí mismo, lo dice el evangelista, y vendrá en una nube a juzgar a los... Las nubes han juzgado siempre un papel muy grande, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Salvador, pero hay un problema. Precisamente antes de que termine, que creo que es lo más urgente, para el telespectador que está escuchando, que estamos pasando de un tema a otro, los que tenéis aquí una información privilegiada por llevar muchos años en el tema y se entremezclan el reino subterráneo, los cátaros, la metahistoria, el satanismo, de otros temas, bueno, para el que esté escuchando esto le parece una historia de locos. Yo creo, a mí lo que me obsesiona es tratar de sintetizar al nivel incluso del más escéptico, porque el tema le afecta. Si estamos, y tú lo sabes bien, hablando de una manipulación de masas, de que se nos está vendiendo lo que yo llamaría el gran fraude de Acuario, o un probable fraude, cuando está tratando de crear una conciencia global, en lugar de crear individuos. Es mucho más fácil manipular una masa que manipular un individuo, y es mucho más difícil hacer un individuo que una masa. Pero lo que quiero decir es que incluso partiendo de la hipótesis más escéptica, de que no haya extraterrestres, no importa. Lo cierto es que hay casos contactados, muy pocos, yo me he encontrado un grupo de contactados que cuando les preguntaba, bueno, ¿cómo recibir los mensajes ahora? Dicen, no recibimos mensajes. Bueno, ¿y qué os dicen los extraterrestres? No nos dicen nada ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ellos os han dicho? ¿Cuál es el mensaje transmitido? Vivir. Simplemente vivir, están en este plano, aquí tratan de enriquecerse, pero el problema es que en la mayoría de las ocasiones el contacto crea dependencia. Esto es lo grave, y tú lo sabes bien, insisto, cuando comienzas a recibir mensajes, y pueden haber casos en los que, desgraciadamente, muy pocos, pero los hay, que el desenlace puede ser lamentable. Y esto tú lo sabes. Hay una cuestión en todo esto, y es que yo creo que seguimos en muchas ocasiones viendo unidimensionalmente, linealmente el problema, como todo, y ya está bien, necesitamos una visión global, una visión holística. O sea, todos tenemos parte de razón, pero solo si somos capaces de dar vueltas en torno al conjunto de cosas, vemos que están íntimamente interrelacionadas y que esas interrelaciones cambian de continuo. Por lo tanto, claro, estamos contando una historia absurda porque estamos dando diferentes fotografías de un conjunto muy complejo. Claro. Pero cuidado, no nos vayamos a empeñar en una visión lineal. Ciertamente, y es el perro que está tratando de adivinarle al amo, que nunca se la llega a adivinar porque son más inteligentes. El mensaje de los extraterrestres, o por lo menos la historia que nos han enrollado, nos han contado, es que el ser humano es el resultado de más de un experimento biológico, de más de un mestizaje, hibridación, colonizajes, deportación de seres extraterrestres de nuestro planeta y hasta naufragios estelares. Y que esa, según los extraterrestres, es la historia de nuestro mundo, un mundo privilegiado, un mundo que está en las rutas de líneas de fuerza que atraviesan todo el cosmos, un planeta muy especial, incluso seleccionado para realizar en él algo especial, y en el cual inclusive los extraterrestres o algunas civilizaciones ven una esperanza, ya que según ellos, así como incluso en la Biblia menciona, ¿no?, el hombre fue creado poco menos que un ángel, pero para sentarse al lado de Dios. Hablemos de qué Dios, bueno, pues simplemente eso. Quizás nosotros somos una esperanza también para estas civilizaciones que esperan que nosotros, llegando a potenciar aquello que se llama el amor, el respeto, la comprensión y tolerancia, que de ninguna manera nadie tiene por qué escandalizarse de que en algún momento nos pongamos eufóricos, queriendo de alguna manera compartir nuestra visión de las cosas, porque creo que es parte de la emoción, pero no creo que haya pelea en estas cosas, porque compartimos, yo creo, todos el mismo pensamiento de Enrique, y es que es como en el cuento de los ciegos y el elefante. Cada uno está tocando una parte y cree que esa percepción de cómo es la única, y no es así, sino que la suma de las partes nos va a dar una visión total, y esa visión total es que primeramente sí existen extraterrestres, que sí estamos siendo visitados. No todo lo que se observa en el cielo es de procedencia extraterrestre, puede ser intraterrestre, puede ser muy humana, puede ser de nazis, como puede ser de los gobiernos de las grandes naciones, o gobiernos paralelos simultáneos a las grandes naciones, de que hay un interés de desacreditar el fenómeno ovni, de que hay extraterrestres malos, de que hay extraterrestres que no son malos, o por lo menos parecen ser buenos, y que hay algunos que se contactan, y que el comportamiento de las personas frente al contacto puede variar, que una persona tiene un contacto y ser muy buena persona y mantenerse muy coherente, hasta que de pronto se cree la reencarnación de un apóstol, y de pronto hasta que es un personaje muy especial y pierde el punto de equilibrio, el sentido de la proporción, o sea, se cae o se inclina sobre el filo de la navaja.
Lo que hay que decir a la gente es que de esto todo que ha hablado él, que puede ser esto, lo otro, hay enorme cantidad de datos fehacientes y datos corroborados. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y la ciencia, por ejemplo, en Estados Unidos, las 3 grandes academias, cuando salió aquel mamotreto de Condon, que fue una estupidez, que se lo mandaron a hacer para desprestigiar el fenómeno, las 3 grandes academias, yo en ese libro publico una fotocopia, dijeron, como el señor Condon, que era un doctor de una universidad de Colorado, dice que el fenómeno no existe, no merece la pena estudiarlo. Y ya se lo tragaron el anzuelo y 40 años hemos estado con ese mensaje. Vamos a ver, muy rápidamente, Félix Gracia y Miguel Blanco. Digo que recordar aquellas palabras de San Juan en la carta que escribió cuando advertía, hijitos, los tiempos que han de venir, aparecerán los falsos profetas y la confusión reinará, y no todos los que hablen en mi nombre serán enviados por mí. Realmente hay mucha información, pero estamos muy confusos. No sé si hemos podido llevar pues algo de claridad en esta conversación, pero en cualquier caso que sirva también de testimonio de que toda la información no aclara, en principio confunde. Esperemos que un día se haga la luz. Yo creo que ese día puede estar cercano. El otro día en una entrevista hablando con Sisto Paz, le pregunté que cuándo se va a mostrar el fenómeno, nos va a dar la respuesta.